Sonido de música. Existe un tipo de dolor silencioso que no grita, no se manifiesta en crisis o en llantos, aparece en cómo te esfuerzas en exceso, en cómo pasas noches en vela repasando charlas, preguntándote si metiste la pata en algo, en cómo sueltas risas un poco más fuertes, mantienes sonrisas un poco más prolongadas, deseando que al fin alguien te preste atención de verdad. Es el vacío de anhelar que te deseen, y surge mucho antes de lo que la mayoría imagina. De niño, el cariño no es un concepto que captes, es algo que inhalas, el matiz en la voz de tu madre al charlar contigo, la mirada de tu padre cuando le entregas algo que has creado. Aún no sabes qué es la indiferencia, pero tu ser percibe cómo duele ser invisible. Ahí arranca el relato para la mayoría, no en la etapa adulta ni en desengaños amorosos, sino en esos instantes menudos y callados donde descubres que el afecto no era seguro. Sonido de música. Tal vez fuiste el niño que tenía que ganárselo. Sacar notas brillantes, mostrarte educado, arrancar sonrisas, evitar conflictos. No solo ansiabas ser querido, sino que debías merecerlo. Y ahí, en el interior del corazón humano, ocurre un cambio discreto. Cuando el amor se hace condicional, la consideración se vuelve aire vital. Empiezas a calibrar tu valor en el espejo de los ojos ajenos, y aunque madures, esa conexión antigua no se borra del todo. Lo notas en cómo los mayores buscan aprobación, como infantes alzando dibujos, exclamando, «Mira lo que hice, ¿te gusta?» Entorno distinto, duda idéntica. ¿Importo para ti? El impulso de sentirte deseado no es flaqueza, es uno de los instintos más ancestrales del ser humano. La psicología evolutiva lo respalda. La integración y el recibimiento eran mecanismos de subsistencia. Ser deseado implicaba pertenecer a un grupo, recibir amparo. El rechazo conllevaba soledad y la soledad, riesgo. Nuestros sistemas nerviosos aún lo guardan en memoria. Por eso, la indiferencia duele tanto como un golpe físico, literalmente. Las resonancias cerebrales revelan que el desire social enciende las mismas zonas que manejan el dolor corporal. Así que, al decir que dolió, no exageras. Describes un hecho biológico auténtico. Pero en algún punto, este reflejo de supervivencia se transformó en una especie de moneda sentimental. Empezamos a intercambiar trozos de nuestra esencia por sentirnos observados. Comenzamos a torcer nuestra identidad para encajar en lo que otros querrían que fuéramos. Es sigiloso. Quizás ni lo detectes mientras lo haces. Asientes a ideas que rechazas, ríes ante chistes que no cuajan, dices que todo va bien cuando no es así, y lo etiquetas como amabilidad, madurez o concordia, pero en el fondo es el niño interior susurrando. Si los contentó, quizá no se vayan. Y lo cierto es que esa voz no desaparece solo por envejecer. Aprendes a disfrazarla, la llamas aspiración, la llamas entrega, la llamas fiabilidad. Pero en realidad, persigues esa antigua sensación de ser indispensable. Hay un instante en la existencia de cada cual donde caes en la cuenta de que has estado actuando por cariño. Retrocedes y ves todas las ocasiones en que intentaste enmendarte para al fin ser seleccionado. Recuerdas el mutismo tras un mensaje que enviaste con demasiada franqueza. Recuerdas estar en una sala repleta de gente pero sintiéndote etéreo igual. Ahí te golpea. Has estado persiguiendo reflejos, no lazos genuinos. Porque ser deseado y ser comprendido no son lo mismo. La mayoría nos conformamos con lo primero porque resulta más accesible. Creemos que si alguien nos quiere, es que nos ve, pero a veces solo perciben la faceta nuestra que los complace. Y confundimos esa consideración con afecto. Todos hemos pasado por eso. Conoces a alguien y de repente te sientes rebosante de vida, como si todas tus partes ocultas al fin fueran visibles, pero con el paso del tiempo ves que no se enamoraron de tu esencia. Se enamoraron del eco de su propio anhelo en ti. Les diste lo que precisaban para sentirse deseados también. Es un vacío compartido camuflado de vínculo. Y no es culpa de nadie. Todos arrastramos esa misma sed de significar, de ser elegidos, de bastar. Algunos la buscan en parejas, otros en logros, otros en auxiliar a los demás. Pero la causa es común. Queremos que alguien nos mire y diga, no hace falta que hagas nada. Ya importas. Pero la mayoría nunca oímos eso, ni de progenitores, ni de educadores, ni del entorno. Así que erigimos nuestras vidas enteras intentando conquistar una frase que debió ser incondicional. A veces lo adviertes en detalles nimios, cómo tu estado de ánimo pende de una respuesta, cómo el silencio se antoja sanción, cómo un elogio puede transformar tu jornada. Piensas que eres simplemente susceptibles,
Pero no, estás reaccionando a la antigua balanza emocional de la infancia. Cuando eras pequeño, cada visto bueno equivalía a seguridad, cada desdén a amenaza. Por eso, aprendiste a descifrar rostros como planos, analizaste entonaciones, momentos, vibras, supiste cuándo alzar la voz y cuándo callar. Eso es supervivencia afectiva, y mucha gente nunca la supera. Los psicólogos suelen denominarlo condicionamiento de apego. Y es la forma en que nuestras vivencias emocionales más tempranas generan patrones invisibles que moldean nuestra manera de conectar con el amor, el trabajo y la identidad. Si de pequeño tenías que ganarte el cariño, es probable que sigas haciéndolo de mayor, aunque nadie te lo pida. Por eso hay quien se queda en relaciones que lo agotan. Por eso tantos se matan a trabajar solo por ser vistos. Por eso confundimos tanto la atención con el afecto. No anhelamos de verdad la fama. No buscamos validación a toda costa. Lo que deseamos es esa sensación emocional de ser acunados en la infancia, esa certeza de que alguien nos ve por completo y no se va. Pero aquí es donde todo se complica. Porque si empiezas a perseguir esa sensación fuera de ti, pierdes el mando sobre ella. Tu tranquilidad depende de cómo te miren los demás, y esa es la felicidad más endeble que existe. Imagina que tu autoestima es un globo lleno de helio, pero otra persona sujeta el hilo. Solo te sientes bien si decide no soltarlo. Así es cuando tu valor propio lo prestas en vez de construirlo. La paradoja radica en que cuanto más necesitas que te deseen, más pierdes lo que te hace deseable. Empiezas a minimizar tu verdad, ocultas tus ideas, atenúas tu brillo para no incomodar a nadie, y con el tiempo olvidas quién eras antes de empezar a actuar. Por eso tantos dicen, ya no sé quién soy, porque si pasas años siendo lo que los otros esperan, te conviertes en un conjunto de respuestas en lugar de una persona plena. Pero aquí viene la ironía preciosa. En el instante en que dejas de buscar que te quieran, te vuelves irresistible. Cuando abandonas la casa de la aprobación, la emites por todos lados. La gente nota cuando ya no estás probando para su beneplácito. Hay algo potente en la aceptación serena de uno mismo. Desarma a los demás. Les genera confianza. Porque en un mundo repleto de actores, la autenticidad transmite calma. Aún así, seamos sinceros, soltar esa necesidad no es sencillo. No basta con decirle a tu niño interior, deja de preocuparte por lo que piensen. Ese niño aún evoca las noches en que se sintió ignorado. Recuerda los esfuerzos por complacer y ver cómo apartaban la mirada. Sanarlo implica recomponerte a ti mismo. Significa aprender a darte lo que antes suplicabas. Murmurar a tu yo más joven. Estás a salvo ahora, no hace falta ganarse el amor. Cuando empiezas con eso, ocurre algo asombroso. Dejas de requerir que los otros cubran ese vacío, y tus lazos se transforman en compartir cariño, no en demostrarlo. Esa es la metamorfosis sutil que nadie menciona. El punto en que dejas de perseguir el valor y lo encarnas. Pero llegar ahí exige vigilancia. Captar esos instantes menores de búsqueda, cuando revisas el móvil esperando un mensaje, cuando tuerces tu realidad para esquivar broncas, cuando das más de lo que tienes solo por retener a alguien. Esos son indicios pequeñitos de una herida mayor. Y lo clave es esto. No hay vergüenza en necesitar sentirte deseado. Es humano. Es una de las muestras más puras de nuestra fragilidad común. Hasta las personas más fuertes y seguras que conoces albergan ese mismo anhelo oculto. Importar a alguien, ser recordado, sentir que su mera presencia cuenta. Lo importante no es borrar esa necesidad, es comprenderla, porque al entenderla, dejas de permitir que te domine. Pierdes el temor a la soledad, dejas de impresionar a quienes ni registran tu esfuerzo. Y poco a poco, el equilibrio cambia. Empiezas a escoger a quienes te escogen de vuelta. Creas en vez de representar. Te das cuenta de que ser deseado no es el fin. Ser completo sí lo es. Con los años, ves que la mayoría no persigue el éxito, el estatus, ni siquiera el amor. Buscan relevancia, esa seguridad callada de que su vida tiene sentido, de que importan en un mundo inmenso, atestado e imprevisible. Y eso es en esencia lo que implica el deseo de ser querido, un ansia de evidencia de que no pasas desapercibido, de que tu existencia deja huella en la vida de alguien, volviéndola más suave, más segura o más vibrante. El lío surge cuando anclas tu valor en ser deseado, cediendo esa evidencia a manos ajenas, y la gente, incluso la buena, es voluble. Se ocupan, se distraen, evolucionan, y cuando pasa parece que tu valor se esfuma con ellos. Por eso tantos equiparan ser deseado con ser amado, porque lo deseado impacta al momento, calienta,
Es ese mensaje que ilumina la pantalla, la llamada que llega cuando ya tiras la toalla. Pero lo deseado es pasajero. Es una atracción emocional que se disipa al cambiar el foco. El amor, en cambio, es más discreto, no grita tu nombre. Permanece aunque nadie mire. Pero la mayoría nunca aprende a guardar ese tipo de amor, porque el mundo inculca prisa. Te empuja a demostrar tu valía rápido, a captar el interés, a ganarte un sitio en él antes de que te sustituyan. La vida sigue su curso. Por eso, no paramos de correr, no dejamos de actuar. Agarramos fuerte esa falsa idea de que, si alguien nos desea con verdadera intensidad, borrará todo el daño del pasado. Pero no funciona así, porque la atención no repara lo que el abandono destruyó. Solo te entretiene un rato, alejándote del problema. Hay un principio en psicología que dice que lo no curado se repite, y lo ves clarísimo en cómo la gente cae una y otra vez en los mismos patrones. Parejas emocionalmente frías, amistades en las que das y das hasta evaporarte. No es debilidad, es un bucle. Tu corazón insiste en reescribir un viejo relato, soñando con que esta vez el final cambie. Y quizá eso sea lo que de verdad significa madurar. Darle cuenta de que nadie más puede cambiar esa historia por ti. No puedes obligar a tus padres a reconocer el esfuerzo por ser bueno. No puedes hacer que un amigo aprecie al fin cómo siempre estuviste ahí. No puedes forzar a alguien a elegirse a ti con la misma pasión que tú les dedicas. Solo puedes aprender a quedarte en el vacío que dejaron, sin que te defina. Ese silencio pesa mucho, pero también es sagrado, porque justo ahí surge algo profundo. Empiezas a entender que el amor que buscabas con tanto ahínco no debía venir primero de fuera. Tenía que nacer dentro de ti, no como un tópico de autoayuda, sino de forma honda y humana. Cuando empiezas a tratarte como a alguien valioso, todo tu mundo emocional se transforma. Dejas de suplicar atención y comienzas a ganártela con sinceridad. Ya no actúas por amor, sino que lo irradias de modo natural, porque nada atrae más que alguien en paz consigo mismo. Así es la madurez emocional. No fingir indiferencia, sino preocuparte sin que te rompa. Sigues anhelando lazos, pero ya no te desmoronas sin ellos. Quieres ser deseado, pero no tuerces tu esencia para encajar en la idea ajena de lo adorable. Ese cambio es discreto, pero radical. La diferencia entre decir ojalá me quieran y ojalá me mantenga fiel a mí mismo, aunque ellos no lo hagan. La realidad es que, al dejar de perseguir ser querido, atraes a quienes te ven de verdad, porque no se enganchan con el espectáculo. Se atraen por la serenidad, perciben tu firmeza y confían en ella. Y cuando dos personas se encuentran desde ahí, ya no se trata de tapar huecos, es crear sentido en común. Aún así, la necesidad de sentirte deseado no se va del todo. Evoluciona. Pasa de ser validación a ser aporte. De mírame, ¿a qué puedo sumar de positivo a tu vida? Ese es el paradoja preciosa. En el instante en que dejas de correr tras ser querido, empiezas a desear a los demás de la forma más pura. No para completarte ni curarte, sino porque el amor, sin desesperación, se vuelve generoso. Claro, los ecos de esa antigua carencia a veces regresan. Tal vez revises tus chats y sientas el pinchazo del olvido. O entres en un sitio y te sientas fuera de lugar. O desees, aunque sea una vez, que alguien te mire como tú miras a los demás. Y si pasa, sea amable contigo. Porque sanar no es borrar esos instantes, es comprenderlos. Ese dolor no es flaqueza, es recuerdo. Tu corazón evoca cómo era pasar desapercibido y pide garantías de que no lo abandonarán de nuevo, así que ofrécele esa certeza. Detente. Respira. Recuérdate que ya no eres ese niño esperando un gesto de aprobación. Ahora eres quien se mira a sí mismo. Tú decides qué importas, y al hacerlo, la vida cobra otro aire. Atas cabos con lo sutil, el sol en la piel, el calor de una charla sin exigencias. ¿Cómo puedes estar solo y sentirte pleno? Entiendes que ser deseado nunca fue el amor supremo. La paz contigo mismo sí lo es. La mayoría pasa la vida entera buscando que otros los vean. Pocos aprenden a verse con claridad, pero quienes lo logran navegan el mundo de otra manera. Su dicha no se negocia. Su valor no depende de nada. Su forma de estar transmite calma, solidez, inquebrantable. Y, curiosamente, son ellos los que todos terminan deseando. No por buscar miradas, sino porque encarnan lo que otros persiguen, equilibrio interior. No grita, no es show. Es callado pero innegable. Lo notas en su habla, en cómo ya no discuten para demostrar su valía, en cómo se alejan de quien no los elige sin endurecer el corazón. Esa es la fuerza auténtica, no la que impone,
sino la que se mantiene tierna en un mundo duro. Y eso ocurre cuando dejas de necesitar sentirte querido. Empiezas a volverte lo bastante completo. Aprendes a valorar a los demás por lo que son, no por lo que te aportan. Dejas de interpretar el amor como algo personal. Ya no ves el rechazo como una señal de tu insuficiencia. Comienzas a comprender que la habilidad de las personas para quererte dice más de ellas que de ti en cualquier momento. Esa comprensión te libera, porque al percibirla, evitas calibrar tu valor en función de lo que otros decidan. Renuncias a perseguir el afecto como si fuera un trofeo y empiezas a vivirlo como parte esencial de tu ser. Naciste deseado, no por las palabras de nadie, ni por méritos acumulados, sino porque la existencia misma te quiso presente. Estás compuesto de la misma materia estelar que da forma a las galaxias. Nunca fuiste un error, jamás un azar fortuito. Representas la forma en que el cosmos se manifiesta de modo irrepetible, solo una vez en la eternidad. Eso es lo que implica ser verdaderamente deseado. No se trata de recibir likes, elogios o ser recordado. Se reduce a recordarte a ti mismo, a tener presente que tu existencia tal como es ahora posee un sentido profundo. No hace falta buscar ese sentido en la mirada ajena, lo portas ya en el latido de tu corazón. Y quizá esa sea la verdad serena que tantos dedican toda una vida a descubrir. No precisas ser deseado para merecer lo que eres. Solo hace falta estar aquí por completo, con valentía, sin disculpas ni reservas. Porque al dejar de cuestionar si importas a los demás y empezar a indagar, ¿cómo puedo ser relevante para mí y para lo que me rodea? Todo se transforma. Ahí el relato pasa de la mera supervivencia a la creación, de la búsqueda de aprobación a la autenticidad genuina, de anhelar ser querido a sentirte completo. Y tal vez, al final, esa sea la lección que el amor siempre quiso impartirnos. No la de ser seleccionados, sino la de elegimos a nosotros mismos de forma incondicional. Music.